Datos de la Tecnología, Gestión Judicial y Criminalística del Grupo 2AN. Mi nombre es Óscar Mauricio Niño y nosotros vamos a hablar sobre la Comunidad Económica Europea. Muy buenas noches. Como lo mencionaba mi compañero, nosotros somos de este grupo de la Gestión Judicial y Criminalística de esta carrera. Mi nombre es Jefferson Ruiz y como se mencionaba mi compañero, él es Óscar Mauricio Niño. El tema que nos correspondió, como bien se mencionó anteriormente, es la Comunidad Europea. Comunidad Económica Europea, conocida como CEE, nacida a raíz de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que es el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, por los jefes del Estado de Francia, la República Federal Alemana, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La Comunidad Económica Europea tiene como misión, según el artículo 2 del propio tratado, promover mediante el establecimiento de un mercado común y progresista o progresiva, aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, yendo en dirección a un desarrollo armonioso a las actividades económicas en el conjunto de la comunidad. Una expansión que se da de manera continua y equilibrada. Una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los estados que la integran. Para la realización de los fines antes mencionados, la acción que lleva la comunidad lleva consigo mismo, según lo dispone en su artículo número 3 de dicho tratado mencionado anteriormente, y que en las condiciones, según el ritmo previsto en el mismo tratado, va de las siguientes obligaciones, que son las siguientes. Primero, la supresión entre los Estados miembros, de los derechos de la aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de mercancías, así como de cualquier otra medida de efecto que sea de manera equivalente. B. El establecimiento de un arancel aduanero común y de una política comercial común frente a terceros estados. C. La supresión entre los estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales. D. El establecimiento de una política común en el sector de la agricultura. E. El establecimiento de una política común en el sector de los transportes. F. El establecimiento de un régimen que garantice la competencia no será falseada en el común mercado. La aplicación de procedimientos que permitan coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y superar los desequilibrios de sus balanzas de pagos. H. La aproximación de las legislaciones nacionales en medidas necesarias para el funcionamiento del mercado común. I. La creación de un fondo social europeo. ¿Esto con qué? Con el objetivo de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la elevación de su nivel de vida. J. La constitución de un banco europeo de inversiones destinado a facilitar la expansión económica de la Comunidad Europea mediante la creación de nuevos recursos. Vale, la asociación de los países y territorios de ultramar a fin de incrementar los intercambios y promover en común el desarrollo económico y social. La Comunidad Económica Europea, formada inicialmente por 6 países, pasó a tener 9 en 1972, con las incorporaciones de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, 10 en 1979, con el ingreso de Grecia, 12 en 1985 con las adhesiones de Portugal y España, y 15 en la actualidad con las posteriores adhesiones de Austria, Suecia y Finlandia. Más que la Comunidad Económica Europea, se habla de comunidades europeas en plural, para referirse no solo a la Comunidad Económica Europea en sentido estricto, sino también a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica o Euratom. El acta única que entró en vigor el 1 de julio de 1987 prevé la creación del mercado interior de la Comunidad Económica Europea para el 1 de enero de 1993. Con el Tratado de la Unión Europea suscrito en Maastricht el 7 de febrero de 1992,
da a conocer un proceso de integración europeo en el cual se experimenta un notable avance en los cambios que se han venido generando durante todo este proceso de la misma Unión Europea. Y en 1957, como ya se había mencionado anteriormente, se firma en la ciudad de Roma el tratado que introduciría estos cambios sustanciales a la economía, a la política y a la sociedad de una vieja Europa, con el fin de que naciera una nueva comunidad europea, comunidad económica europea, en cuyo objetivo era inicialmente la creación de un mercado común entre los 6 países que se mencionaron anteriormente desde el principio, entre los cuales habían sido enemigos mortales anteriormente, entre los cuales apenas una docena de 12 años antes, lo que era Alemania, Francia, Holanda, Italia, Bélgica y Luxemburgo, era la idea de crear una unión económica que contribuyera a solucionar los problemas políticos muy antiguos en el que estaba en el continente. Había sin embargo empezado a desarrollarse desde antes, en 1951, que se establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, siendo este el primer paso para el proceso de integración que un año antes se había propuesto con el gran europeo Robert Schuman, pero en 1957 da un paso fundamental al sentarse en un mercado común basándose en la libre circulación entre los países miembros, no solo de bienes y servicios, sino también de personas y capitales. Desde el primer momento surgió en Europa un problema entre Gran Bretaña y el continente que, como hemos visto en los últimos días, sigue sin resolverse. 60 años y después de la firma del Tratado de Roma en Reino Unido, se integró inicialmente en efecto en la Comunidad Económica Europea e incluso creó una organización paralela con otros países no miembros de la Comunidad Económica Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, a diferencia del mercado común. La EFTA era técnicamente un área de libre comercio con un grado de integración mucho menor, ya que no incluía ni un arancel exterior común ni el libre movimiento de factores de producción. Tras la entrada de la Comunidad Económica Europea de Gran Bretaña y otros países miembros a partir de 1973, la EFTA perdió casi toda su relevancia como organización económica regional. Y desde 1957 la Unión Europea se ha ampliado en un doble sentido. Por una parte, el número de sus miembros, que era de 6, pasó a ser de 28, lo que se supone que la mayor parte de los países europeos están hoy integrados. La Unión, por otra parte, sus competencias han crecido de manera muy significativa y en ambas formas. De ampliación ha planteado dudas y problemas. Transcurridos 6 décadas desde aquel año, ¿qué se puede decir de los resultados obtenidos en el proceso de integración europea? Aunque no hay un acuerdo a la hora para dar respuesta a esta pregunta, hay argumentos de peso para afirmar que la Unión Económica Europea es la unión en el cual hay un proceso de integración regional de mayor éxito que ha tenido desde la segunda mitad del siglo XX. El mercado único ha sido eliminado por las fronteras y ha incrementado el comercio y ha permitido elevar de forma significativa el nivel de vida de los ciudadanos europeos, lo cual esto ha permitido de manera indudable, pero la Unión Europea con esto ha sido también criticada duramente porque se ha desarrollado una burocracia compleja e inversionista que ha frenado en muchos casos el desarrollo de los principios de un auténtico y mercado libre y del último de sus grandes proyectos. La Unión, ya sea de manera monetaria, ha cosechado hasta la fecha más fracasos que éxitos. Y muchos economistas piensan que Europa habría funcionado mejor si el euro no hubiera existido. Pero la solución a estos problemas no es volver atrás, sino buscar fórmulas para corregir los errores, determinar qué competencias debe asumir la Unión y cuáles deben seguir bajo el control de los estados nacionales. Y para ello sería buena idea volver a reflexionar sobre los principios que se establecieron en Roma en el año 1957.
Súper.